Y estamos estudiando el libro de Daniel en el capítulo 10. Capítulo 10 de Daniel va a estar bastante relacionado con el mensaje que di ayer sobre el plan cósmico de Dios, porque vamos a ver la lucha cósmica que se está librando en el mundo, que está aquí aunque no lo vemos junto a nosotros. Hoy en la mañana que veníamos hacia acá, en la carretera, le venía comentando a mi esposa que en este momento vemos el mundo de una forma y el mundo ve al mundo de otra forma. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, ellos son del mundo y hablan del mundo y por eso el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, el mundo, por ejemplo, ve a Andrea Bocelli, un cantante impresionante, y el mundo dice, qué hermosa voz, y adoran al hombre, sin ver quién está detrás del que le dio la voz. Admiramos los cuadros, ¿verdad?, de las obras de Da Vinci y de los cuadros de Van Gogh y todas las esculturas que están en Florencia, Italia, de la época del Renacimiento, y adoramos al escultor, al pintor, al cantante de ópera, etcétera, etcétera. Pero el mundo no ve quién está detrás. Y nosotros los cristianos podemos con los ojos espirituales ver, ¿verdad? Y decir, Dios mío, qué talento le diste a Leonardo da Vinci, qué voz le has dado a Andrea Bocelli. Y descubrimos que todo lo que tenemos no podemos jactarnos de nada porque todo nos lo dio Dios. Todo viene absolutamente de Él. Entonces, por eso si tú tienes algún don, alguna característica en la cual tú destacas, ¿verdad?, nunca te enorgullezcas. Como dice en 1 Corintios 4, si tienes algo, ¿de quién crees que te lo dio? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Entonces, todo esto nos muestra claramente de por qué el mundo está tan ciego a lo que está pasando actualmente. Yo les decía precisamente ayer en el desayuno que cuando estuvimos una reunión con unos que están a favor de los matrimonios gays, porque han entrevistado ahorita, no sé cuántos de ustedes han visto la película de Pink, que le hizo un cristiano que se llama Paco del Toro. Entonces Paco del Toro, ¿verdad?, trata de poner en esta película el daño tan tremendo. Él no está atacando ni es homofóbico, ni nosotros tampoco, el daño que le hace a una criatura cuando se le da en adopción a un matrimonio que quieren juntarse hombre con hombre, mujer con mujer. Y casi siempre cuando se aborda este tema, ellos se defienden y nos dicen, es que ustedes solamente la Biblia, y es un libro religioso, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto es que tú puedes cerrar la Biblia y hablar con una persona como de este tipo, decirle, ¿por qué ustedes dos no pueden tener hijos? Y que te van a contestar, porque somos hombre o hombre o porque somos mujer y mujer. Entonces, ¿no tuviste tu mamá? Sí, claro. Entonces, al niño que van a adoptar, ¿qué le vas a contestar cuando te pregunte quién fue mi mamá? Oye, tu papá Carlos y papá Pepe. Cuando te digan en la escuela quién es tu mamá, ¿qué les voy a contestar? Papá Pepe y papá Carlos. Que mi mamá se llama Carlos, y cuando te pregunte, ¿y tu mamá quién fue? ¿Por qué a mí me niegan el derecho de tener una madre también? O sea, ¿consideran ustedes que solamente las mujeres son máquinas de parir y de producir niños y ustedes los adoptan nada más? O sea, la misma naturaleza nos muestra que es antinatural. Porque si seguimos ese curso en el mundo, olvidémonos del código de conducta de la Biblia. La misma naturaleza nos muestra que es aberrante. Es el león con la leona, el perro con la perra, el gato con el gato, el jirafo con la jirafa, el rinoceronte con la rinoceronta. La misma naturaleza nos los muestra. El sexo fue creado por Dios para que hubiera una reproducción entre uno masculino y un femenino, entre macho, varón y una hembra. Entonces, cuando abordamos nosotros estos temas, nos damos cuenta que sin siquiera usar la Biblia, es como yo actualmente estoy usando la física, la biología, la astronomía, la arqueología y la antropología para combatir a los ateos. Porque siempre los ateos, ya sacó la Biblia. Mira, vamos a abordar el tema de la física y de la creación del mundo desde el punto de vista físico, biológico, antropológico, astronómico, cosmológico, y te lo demuestro, que la misma lógica elemental y la misma filosofía hace pedazos el ateísmo, el agnosticismo, el escepticismo, el comunismo, etcétera, etcétera, siguiendo una lógica y siendo honesto intelectualmente.
Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que tenemos las municiones, tenemos cristianos que me escuchan, tenemos las armas para enfrentar al mundo que nos rodea en cualquier nivel académico, científico, político, social, filosófico, porque la Biblia hace pedazos y destruye la sabiduría humana, que tiene su origen en el hombre. Y como el hombre es limitado intelectualmente, no puede ir más allá de aquello que no le es revelado. Y si el hombre quiere saber si hay vida después de la muerte, si el hombre quiere saber cómo comenzó el universo, si el hombre quiere saber cuál es el origen del hombre, si el hombre quiere saber cuál es el origen del sexo, él no puede hacerlo mediante la investigación científica, simplemente porque estamos limitados. Tenemos que ver más allá de aquello que trasciende, y si quiero saber el origen del universo, tengo que preguntarle a Dios, porque Él es el único que estuvo presente cuando el universo comenzó, y si no hubo nadie que estaba junto a Dios presente, todo es especulativo, hipotético, filosófico, puede que sí, chance que, no sé, explotó una explosión, hubo esto y el otro, o fueron partículas de Marte que cayeron en la Tierra, y así nació, y venimos de Chita y venimos de los dinosaurios. Y todo este lenguaje y todas estas conclusiones hipotéticas tienen el fondo de la sabiduría humana. ¿Y quiénes somos los hombres, verdad? No somos dioses. Entonces no podemos nosotros definirnos a nosotros mismos. Ahorita la Academia de Psiquiatría en Estados Unidos no puede ya acabar de definir quién está loco y quién no está loco. ¿Quién es normal y quién es anormal? Ya no se sabe si esa persona es normal o anormal. ¿Por qué? Porque es la forma como ha evolucionado el mundo y como la Biblia lo profetizó también. Y todo esto se explica la Biblia porque hay un mundo espiritual que es invisible y que nosotros ya estamos conscientes que es el mundo espiritual. Y el mundo espiritual está gobernando al planeta Tierra. Y el planeta Tierra está en manos de alguien a quien Jesucristo mismo le adjudicó un título de realeza y le dijo a Satanás, el príncipe de este mundo. No lo dijo, eres el sirviente y eres un bueno para nada, ni eres el esclavo. Cristo le dio a Satanás un título de realeza, príncipe de este mundo. Pablo en Efesios capítulo 12, esto fue en Juan 16, 31, en Juan 12, y en Efesios 2, Pablo dice, Él es el príncipe, otra vez, de la potestad del aire. Y esta palabra aire es muy interesante porque es la atmósfera hacia abajo. O sea, Satanás opera, de acuerdo a la Biblia, no en Marte, no en Júpiter, sino de la atmósfera hacia abajo. ¿Y qué hay de la atmósfera hacia abajo? Lo que se conoce como el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Para las personas que no conocen de física, es algo que rodea al planeta Tierra y que hace posible que ahorita ustedes me escuchen. Es lo que hace posible que la voz y viaje en ondas y tú me escuches sin ningún aparato. Ahorita tenemos aquí un mundo invisible de bandas. Ahorita está aquí FM, aquí está FM, la charrita del cuadrante, la XCW, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí ahorita, pero no oímos nada. Pero de repente tenemos un aparatito que se llama un radio y entonces tú sintonizas esta banda, la XCW, la charrita del cuadrante, FM, AM, y aquí están, pero no las vemos. Pero la banda la sintoniza y la puedes escuchar. Bueno, esto es gracias al espectro electromagnético. Si nos vamos a la luna, damas y caballeros, y si salimos de la atmósfera, ya no puedes oírme. ¿Por qué? Porque necesitas escafandras y los astronautas, un equipo especial, para que a través del radio podamos comunicarnos el uno con el otro saliendo de la atmósfera, porque no viaja fuera de la atmósfera, las ondas del sonido no viajan como viajan en la Tierra. Entonces, Satanás, ¿qué quiere decir? Que es el que está controlando los medios de comunicación. Los medios de comunicación están en manos del maligno. Y por eso podemos ver telenovelas, radios, mensajes, música heavy metal, que usa grupos como Rolling Stones, que citaron al diablo 3 veces en su concierto último que acaban de dar, haciéndole un honor a Satanás. La iglesia que se acaba de fundar en Houston, donde levantan un chivo cabrío inmenso y reconocen vestidos de negro
que son adoradores de Satanás. Entonces vivimos en un mundo completamente confundido. ¿Por qué? Porque hasta que se conozca la verdad, que Jesucristo es la verdad, se nos caen las vendas y vemos el mundo, vemos las naciones, vemos a los artistas, vemos la familia, vemos el matrimonio, vemos el sexo como lo ve Dios. Y podemos encontrarnos en el camino de la justicia, de la santidad y de la verdad. El libro de Daniel en el capítulo 10 nos revela este mundo invisible de la lucha cósmica de la cual los seres humanos no están conscientes y aún los mismos cristianos, desgraciadamente, siguen inconscientes de la realidad de que lo que está pasando en tu casa y los ataques de tus hijos y los problemas de tormento que tienes en tu mente y el estrés y los temores que te impiden muchas veces proyectarte hacia el futuro, tienen un origen. Y las pastillas tranquilizantes no te lo van a quitar. El psiquiatra no te lo va a quitar. El psicólogo no te lo va a quitar. Son problemas que trascienden la mente y la psique y la comprensión humana de los diagnósticos que puedan cualquier persona académica como psicólogo o psiquiatra tratar de diagnosticarte. Hay un mundo espiritual que nos está afectando, entendámoslo, nos está afectando aquí, esta es la guerra, aquí es el campo de batalla, nuestra mente, aquí se pelea todo, aquí está el bien y aquí está el mal, y tengo que tener control aquí de este aparatito, de este radio, de esta computadora, yo tengo que controlarla, no Satanás ni los demonios, yo tengo que tener ese control, y solo lo puedo hacer mediante rendirme al Espíritu Santo. A través de la santidad. La santidad es la manera más feliz de vivir. Mi vida tiene que ser de integridad, tengo que caminar en integridad, no debo de mentir, debo de serle fiel a mi esposa, honrado en mi trabajo, darle a Dios lo que le corresponde a Dios, vivir una vida limpia, transparente, y eso es lo que hace que yo pueda tener la capacidad de discernir, entender lo que Dios me está diciendo. Pero mientras tú sigas jugando con el pecado y sigas creyendo que puedes tener dos clases de vida como cristiano, vas a seguir de mal en peor. Como la carabina de Ambrosio, ¿verdad? Vas a seguir de mal en peor, no vas a poder progresar en tu vida. Ya tienes 10 años, 15 años con tormentos, con problemas, con traumas, con complejos, con amarguras, con rencores, con estrés, no tienes paz, no te proyectas, no avanzas en la vida, estás dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué gritas? Pues voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Son hombres que no saben qué es lo que pasa, no conocen el área espiritual, y Cristo nos viene a revelar que es el área espiritual en la que debemos nosotros de enfocarnos, porque las armas de nuestra milicia no son de este mundo. Dice 2 Corintios capítulo 10, son poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento. Yo no quiero pensar en eso. Y de repente veo una mujer que yo no quiero pensar y estoy orando. ¿Y por qué vino este pensamiento tan feo y maligno? Yo no lo quise pensar. Dios no me lo mandó. ¿De dónde viene? Nos damos cuenta que los pensamientos, escuchen esto con mucho cuidado, los pensamientos están separados del cerebro. Los pensamientos están separados del cerebro. La conciencia no la produce el cerebro. El cerebro es como una computadora. Y el programa que le metí al cerebro no lo produjo la computadora. Alguien lo metió a la computadora. No apareció de repente. Entonces los pensamientos están separados del cerebro. Y cuando están separados del cerebro nos damos cuenta que los pensamientos operan en el mundo espiritual. No en el mundo físico. No son, como dicen muchos ateos, pues somos el resultado de la hemoglobina de la sangre, somos resultado de los procesos químicos del cerebro. Y oiga, espérame tantito, entonces usted cree que el proceso químico del cerebro produce los pensamientos. Los pensamientos van más allá del cerebro. El cerebro solamente es el órgano, pero no es el que los produce. Van más allá de esto. Yo no quiero pensar en esto y lo estoy pensando. ¿Por qué? Descubro que hay algo que está afectando fuera de mí, mi mente, y me quiere atormentar, me quiere ver cuánto puedo yo resistir para rendirme a esos pensamientos y comenzar a controlar mi vida. Porque si tú te rindes a la pornografía,
te rindes a los pensamientos sexuales, te rindes al adulterio, te rindes a cosas que son contrarias a Dios, comienzas a ser dominado por la persona que te está mandando eso. Y esa persona es tan real como tú y yo y se llama Lucifer. Luzbel, que se le cambió el nombre a Satanás, que significa adversario. Satán en el hebreo es adversario y diablo significa el que acusa, el que te atormenta, el que se va contra tu vida. Cuando le abres la puerta a la culebra, se mete la culebra a tu casa, a tus hijos, a tu trabajo, a tu vida, a destruir completamente lo que quiere Dios bendecirnos. Dice Daniel 10, que fue escrito hace 2600 años. Versículo 12 en adelante es donde nos quedamos. Entonces me dijo Daniel, este es el ángel, no temas. Siempre me ha llamado mucho la atención que desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis se repite y se repite y se repite Dios desde el cielo diciendo: no tengas miedo. El temor es la antítesis de la fe. El temor es completamente lo opuesto, diametralmente opuesto a la fe. Cuando una persona está, por ejemplo, ay Señor, ay Jesús, hermano, ore por mí. Doña Panchita, está usted viviendo en completa incredulidad. Porque la Biblia dice: por nada estén afanados. Dice en 2 Corintios capítulo 4, estamos en problemas, pero no desesperados. Con tribulaciones, pero no angustiados. Hay muy diferencia enorme entre, ok, todos tenemos preocupaciones, pero no permitas, aquí en tu mente tú puedes controlar que esas preocupaciones o que esos temores que están saltando se conviertan en angustia. No lo permitas. Tú tienes el poder para decirle: yo no sigo pensando en esto. Mi Dios es más grande que mis problemas. Y esto se va a solucionar tarde o temprano. Y Dios Él me dice: no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo te ayudo, yo te fortalezco. Soy tu Dios que nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y cuando comienzas a confesar eso con tu boca, esos demonios que te están atormentando con el temor, se van. Se van de tu vida, se van de nuestras vidas. Y comienza a darte cuenta que es real, que podemos tener victoria sobre nuestros pensamientos. Pero tenemos que resistirlos. Dice la Biblia: resistir al diablo. Efesios 4, y él huirá de vosotros. Eso no podemos corretearlo, ni eso andar correteando al diablo. Eso no nos manda Dios, nos manda a resistirlo nada más. Cristo lo único que hizo es: di a esas piedras que se conviertan en pan. Y recuerden esto: cuando Satanás ataca a Cristo en Mateo capítulo 4, en la tentación del desierto, acuérdense lo que le dijo Satanás, porque él no ha cambiado sus tácticas ni sus estrategias. Si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Escúchame y síganme con mucho cuidado. Esto es una tremenda revelación del Señor. Antes de que Cristo fuera a la tentación, ¿dónde estuvo? En el río Jordán. Y el Padre confiesa ahí en el río Jordán y le dice: este es mi hijo, pero fíjense lo que dice Dios: bien amado, en el cual tengo mi complacencia, a él oíd. Y cuando él va de ahí a ser tentado por Satanás, Satanás omite el amado. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no le dijo: si eres el hijo de Dios, bien amado, di estas piedras que conviertan en el pan? ¿Por qué Satanás quitó la palabra amado? Porque es precisamente su estrategia, hacernos creer que Dios no nos ama. Si Él te convence de que Dios no te ama, vas a apostatar. Vas a convertirte en enemigo de Dios. No, ya Dios no está conmigo. No, no es cierto. Si Dios estuviera conmigo, me hubiera ayudado. No hubiera pasado estas cosas. En este momento, cuando tú estás confesando estas cosas, tú estás diciendo que no es cierto que te ama Dios. Y sabes una cosa: cada vez que tengas estos pensamientos, ve a la cruz. Ve la cruz siempre. Cuando tengas dudas de Dios te ama, nada más ve si no nos ama Dios. Que a tal grado nos amó Dios que Él no impidió que su Hijo muriera por mí y por ti. Dios está enamorado de nosotros. Dios está enamorado de ti.
y de mí. Nos ama profundamente. Y la manera más grande en la que Él nos lo demostró fue muriendo por nosotros. Si Él muere por nosotros, ¿cómo puedo dudar de Él? ¿Cómo puedo atreverme a dudar de Él? Cuando dio su vida por mí en una cruz, ¿por qué dudo? Por mi falta de fe. Y es porque algo anda mal ya aquí en mi cabeza. Ya Satanás está ganando ya terreno en mis pensamientos. Y yo no debo permitir eso. Debo mantener mi fe, que es contrario al temor. Dice en 1 Juan capítulo 4, en el amor no hay temor. En el amor. ¿En cuál amor? En el amor de Dios. Si tú mantienes consciente en tu vida que Dios te ama, no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el amor lleva tormento del alma. Todas las personas que viven con temores viven atormentadas. ¿No es cierto? Yo lo he experimentado. Todos somos seres humanos. Y siempre me he dado cuenta que cada vez que pierdo mi paz y que siento atormentado, es temor a algo. ¿Qué es el temor? Es una anticipación emocional, sentimental de algo que va a suceder y que me va a hacer contrario. Es la anticipación de que algo malo me va a suceder cuando no ha sucedido todavía. Y si yo mantengo ese pensamiento de que algo malo, pues nunca me voy a casar, pues nunca te vas a casar, chole. Pues nunca me va a ir bien, pues nunca te va a ir bien. Pues de aquí no salgo, pues de ahí no sales. Si tú mantienes esos pensamientos y te comienzas a atormentar tú mismo, no sales de ahí. De perico perro no sales. ¿Por qué? Porque lo has aceptado y el temor ya se convirtió en tu vida. Ya lo aceptaste como una obsesión que se convierte en una depresión. Y la depresión, ya que estás deprimido, viene el Satanás a la bio, a la bao, a la bim, bomba. Ahí estás bien, ahí es donde te quería. No creas Dios, Dios no te ama. Por eso yo me rebelé contra Dios, porque dudé de su amor. Daniel, no temas. Versículo 2. No temas. No tengamos temor de nada ni de nadie, más que de Dios. Que nuestro temor sea Él, no los hombres, no las circunstancias, menos Satanás y los demonios. Dios es nuestro temor. Y mientras Él sea nuestro temor, no tenemos temor de ninguna otra cosa. Porque dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio físicamente. Entonces, mientras en mi mente mantenga mi temor a Dios y mi santidad delante de Dios, no hay espacio para ningún pensamiento de Satanás. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Desde hoy que tú le dices, Dios, quiero desde este momento, al escuchar este mensaje, hoy llegando a mi casa, quiero abrirte mi corazón y quiero decirte, Dios, quiero seguirte ya, quiero echar fuera mis temores, perdóname, he vivido en incredulidad. Cuando tomamos una decisión, una determinación, ya estos cigarros, aquí los agarro. Yo me acuerdo que así fue como yo dejé de fumar hace muchos años. Fumé como 8 años, agarré la cajetilla cuando me convertí y al suelo. Ahí se van a la basura, cochinada, esto yo no lo quiero, me estoy envenenando, va para ahí. Tomé la determinación de no hacerlo. Ahora, yo no tenía la fuerza para evitar, porque es una adicción, ¿verdad? Como cualquier otra adicción. Si eres alcohólico, no tienes la fuerza para decir, rompo todas mis botellas y ya no voy a tomar. Pero algo pasa cuando tú tomas esa decisión, que en el momento en que yo tomé esa decisión, yo no quiero fumar, o yo ya no quiero echar, agarro las revistas pornográficas y las tiro al suelo. Cuando Dios ve que tomamos esa determinación, ahí es donde entra su poder para sostenernos. Tenemos que dar el primer paso nosotros para poner en acción el poder de Dios. Dice en 1 Pedro capítulo 1, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando tú le crees a Dios y Él ve que tú actúas conforme a lo que Él te ha dicho en la Biblia, inmediatamente su poder. Yo recuerdo que esa vez de los cigarros pasaron 24 horas
Y como que vi, ¿verdad? Y pasaron 2 días y fueron 2 o 3 días y al tercer o cuarto día yo supe que algo sobrenatural había pasado en mi vida. Me acuerdo también con el alcohol, porque no era borracho todos los días, pero era borracho social. No había viernes, sábado y domingo que no me pusiera hasta atrás. Era una forma de vida en mi juventud, ya cada fin de semana buscar una fiesta, una discoteca para poder emborracharme, porque sin la borrachera no eres feliz. Y cuando me acuerdo que dije eso al Señor y tenía botellas de whisky y las saqué de mi casa, recuerdo que fui a una fiesta, como a los 4 o 5 días, un jueves. Oye, hay una fiesta mañana, y ya tenía como 1 mes o 2 meses de convertido. Pues sí, y entonces me dieron un whisky, me acuerdo muy bien. Y me acuerdo que me tomé así un traguito, y algo dentro de mí, algo me dijo: eres mi hijo bien amado. Di mi vida por ti. Tú tienes el poder ahora de eso que te están ofreciendo, decir no lo quiero. Y de acuerdo que me metí a un baño y ahí en el baño, junto al inodoro, me hinqué y le pedí perdón a Dios. Y desde entonces le doy gracias a Dios que jamás me he vuelto a emborrachar. Desde el primer día que tú tomes la decisión, como un señor me dijo, ¿verdad? Pues es que yo soy adicto a la pornografía. Pues llegas a tu casa hoy mismo, si estás convencido que Dios es Dios, que resucitó de los muertos y que vive dentro de ti, y sacas todo. Y la próxima vez que veas un programa, vas a ver algo sobrenatural que te va a decir, no lo quiero, y le vas a voltear al canal. O cuando vayas a comprar un video, te vas a dar cuenta que algo te va a decir, no lo hagas, no lo hagas. Y mientras más le digas, no, 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 no al pecado, algo sucede interiormente. Es como un robot que se comienza a fortalecer y te comienzas a endurecer y comienzas a blindar contra el pecado. Y cuando viene la tentación, tienes el poder suficiente para decirle no. Pero cuando no estás blindado interiormente, caes 1 vez y 2 veces y 3 veces. Y hermano, ore por mí. Tú tienes que luchar con tus demonios y con tus pensamientos. Yo no puedo hacer nada por ti. Es Dios el que te puede librar. Cuando tú tomas la determinación de caminar en santidad con Él. Cuando tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Siempre que oramos, siempre que oramos, siempre que oramos, ponemos en acción a los ángeles. Siempre que oramos. Ellos están alrededor, dice en Hebreos 1, capítulo 1 de Hebreos, que los ángeles son ministros de fuego de nosotros, los herederos de la salvación. Dice en uno de los salmos: oh ángeles del Señor, que ejecutáis su palabra y sus decretos. El momento que Dios dice, vayan allá, los ángeles van allá. Nosotros no podemos mandar a los ángeles. Esto es importante, ¿eh? Porque yo he oído a muchos cristianos que, ángeles de Dios, vengan a rescatarme. Ángeles de Dios, espérame tantito, no son tus sirvientes. No te confundas, son siervos de Dios. Y ellos reciben las órdenes del patrón. Cuando tú estás sometido al patrón, entonces no confundamos esto. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios manda a sus ángeles inmediatamente a través de la oración. Padre, mi hijo se va a la carretera, hijo Panchito, te bendigo, Señor, guárdalo en la carretera. Y el momento que yo estoy orando, porque creo que tiene poder la oración, mi Panchito se sube al carro, se va a la carretera a Toluca, se va a México, pero se fue bendecido por mí, y yo le abrí una barrera impresionante en el mundo espiritual para que de aquí a México mi Panchito vaya una legión de ángeles cuidándolo de accidentes. Ese es el poder de Dios. Ya lo has descubierto tú. Cuando lo descubrimos, santos de Dios, ¿sabe una cosa? Vivimos de rodillas de veras. Todo lo que hace Dios lo hace a través de la oración, nada más de la oración. Cuando hay oigas de reuniones de oración, asiste corriendo, cancela todo a las reuniones de oración. Y cuando se juntan 10, 15, 20 personas a orar, imagínense la bomba atómica de hidrógeno espiritual
que explote en los cielos y limpia los cielos y limpia tu familia y limpia tu trabajo y limpia tu vida y tus pensamientos y te fortalece espiritualmente porque le crees a Dios nada más. ¿Por qué no vas a la reunión de oración? Porque no le crees a Dios, es tan sencillo como eso. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El simple hecho que te presentes a orar, ¿qué le estás diciendo a Dios? Él te está viendo. Mi hijo, mi hija, creen que aquí hay poder. Te voy a compensar, te voy a respaldar, te voy a fortalecer. Porque es la fe la que mueve a Dios y a los ángeles de Dios. Entonces, estos ángeles de Dios responden a Daniel cuando él se hinca y dispone su corazón a servir a Dios. Y entonces algo pasa impresionante en el versículo 13 en adelante, que solamente estas cortinas del mundo espiritual nos las corre el Espíritu Santo y Dios nos permite ahorita asomarnos. ¿Qué está pasando cuando nosotros aquí en la tierra, pobres, débiles, seres humanos, indefensos, frágiles, tontos, cabezones que somos, tercos que somos, y la paciencia y la misericordia de Dios nunca se le acaba? ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a disponer nuestro corazón, a orar a Dios, a tomar en cuenta a Dios, a creerle a Dios? Que comienza también el enemigo a tratar de impedir que si dispusiste tu casa para estudios bíblicos, comiencen a haber problemas para ver, escúchame, para ver cuánto lo resistes. Por eso Dios lo permite. Ay, hermano pastor, pues fíjese que dispuse mi casa hace 2 semanas para tener estudios bíblicos y mi hijo se enfermó y mi esposo se casó y bla, 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 bla. Oye, hermano, ¿y qué creía usted que está usted en Disneylandia? Entonces, dispuso su corazón usted a abrir su casa para estudios bíblicos, a pesar de viento y marea, ¿sí o no? O a pesar de que si todo iba bien y si me aumentas mi sueldo, Señor, y me sigues bendiciendo, mi casa te la doy. ¿Así nada más con esas condiciones? ¿No sabes que la oposición está ayudando a forjar tu carácter? ¿No sabes que esa oposición y que tu hijo enferma está probando hasta dónde está tu fe? ¿Quieres tener estudios bíblicos en tu casa? Tienes que ser un matrimonio de oración. No son enchiladas potosinas. Es algo serio. Estamos en una lucha espiritual. Pero cuando tú resistes eso y vences eso así, me estás enfermando mi hijo. Con que me lo estás enfermando, ¿verdad, diablito canijo, verdad? Bueno, vamos a ver esto. Con que mi trabajo, pues ahora más todavía. Y vamos a orar más fuerte. Y cuando los príncipes de las tinieblas y las potestades superiores y los demonios que andan como moscas revoloteándonos buscando a quién acabarse, quién es débil en la fe, quién no es determinado ni tiene carácter para que lo que diga lo cumpla, se vienen como ejército de abejas africanas contra tu vida. Pero cuando ven esa determinación, se van y se alejan y no regresan en mucho tiempo porque encuentran y dicen, como le dijo el Satanás a Dios con Job. El libro de Job es la más grande experiencia que un hombre pueda tener y es el más grande ejemplo de lo que hace la fe y la determinación. ¿Qué hizo Satanás cuando vino con Dios? Pues mira, ese hombre, Job, le has puesto un cerco y no me le puedo acercar. Así es el capítulo 1 de Job. Dice Satanás, yo no me le puedo acercar porque lo has rodeado. Y ¿sabes una cosa? Satanás le dice a Dios, ¿sabes por qué él es un buen hombre y por qué te sirve? Porque lo has bendecido, porque está prosperando, porque tiene hijos, porque tiene ganado. Entonces, así quién no, así cualquiera. Y Dios en su soberanía, para mostrarle a los mismos ángeles, porque dice en 1 de Pedro que somos espectáculo y que los ángeles se están asomando a ver qué hace Dios en las diferentes circunstancias. Los ángeles no son dioses. Los ángeles están aprendiendo a través de nosotros. A través de nosotros, del trato que Dios tiene con nosotros, los ángeles están aprendiendo. Entonces Dios le dice a Satanás, ¿sabes una cosa? Satanás le dice a Dios, quítale lo que tiene y yo te demuestro que aquí abajo en ese planeta no hay nadie que realmente te ame cuando tú no le das. Todos son una bola de convenencieros, le dijo Satanás a Dios. Por lo que les das y por los dones que tienen, ellos te buscan. Entonces Dios le dijo a Satanás, te voy a demostrar que estás completamente equivocado. Y Dios permite en su soberanía que primero
Satanás ataque, escuchen esto, ¿qué es lo primero que Satanás ataca en el libro de Job? No sé si lo han notado ustedes. Lo primero que ataca Satanás es el ganado, porque era lo que usaba Job para los sacrificios. Satanás ataca la sangre. Al atacar el ganado, ya Job no tenía con qué ofrecer sacrificios a Dios. Y siempre el enemigo viene a nuestras vidas a quitarnos la adoración. La adoración. Por eso me encanta cómo hoy en la mañana estos himnos que cantaron en el primer servicio, felicidades César, era precioso, todo lo que es adoración a Dios, porque ahora bueno, digo, está bien de vez en cuando no entretenerse y no hay nada de malo, ¿no? Pero no hay como, es la razón por la cual hay un grupo australiano que Dios ha bendecido increíblemente, que mi esposa y yo siempre que se puede podemos ir a escucharlo, se llama Hillsong. Y este grupo, conocemos a Brian Houston, el que lo fundó, y a sus hijos, casados todos, ¿verdad? Su esposa, pura una familia de Dios. Y Brian Houston dice, ¿verdad? Todas las canciones de Hillsong, todas tienen que mencionar a Cristo y la obra de Cristo. Y mencionar a Dios. Y Dios los ha levantado internacionalmente. Y tú haces un concierto de ellos, caes de rodillas, llorando, adorando. Todo lo que es adoración nos quebranta. Porque entra a las fibras más íntimas de nuestra alma y nos muestra la condición que tenemos. Ahora yo me pregunto muchas veces, Señor, ¿y si no te adoramos, tú sigues siendo igual? ¿Nunca te has preguntado eso? Si no hubiera esta adoración, porque tú no cambias, dice la Biblia, tú no necesitas ni siquiera nuestra adoración. Entonces, ¿por qué quieres que te adoremos? ¿O que eres un Dios que necesitas ególatra, la adoración de los seres humanos? Para nada. Dios nos contesta, lo hago por ustedes, para que cuando tú me adores, descubras tus sentimientos, te quebrantes, porque yo habito con el contrito de corazón y humillado de espíritu. Lo hago por ti y por ti. No lo hacen por mí. Yo no necesito, yo puedo ser el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo hace porque nosotros somos los que nos beneficiamos cuando nosotros lo adoramos. Oye, Señor, ¿y si no te doy mis diezmos, te quedas pobre? Imagínense, suyo es el oro y suyo la plata. ¿Por qué nos pide el diezmo? Para comenzar a desarraigarte de ese pecado que traemos desde nacimiento, que se llama avaricia. Entonces te comienzo a entrenar para que comiences a no amar lo que traes. Ahí está el dinero, ahí está el diezmo. Y comienzo a sacar de mi vida eso de que, espérame, este es de 200, ¿no traes uno de 50, vieja? Él no necesita eso, lo hace para comenzar a entrenarnos y que cada vez que crezcamos y cada vez que estemos más maduros le demos más y más para que Él nos dé más. 2 Corintios capítulo 9, y poderoso es Dios para hacer que abunde siempre toda gracia en nuestras vidas, para que siempre tengamos todo lo suficiente para que abundemos para buenas obras. Poderoso es Dios para hacer que en tu vida y en mi vida, santo y santa de Dios, siempre tengas lo suficiente, porque mientras más das, Dios es poderoso para darte mucho más, porque a lo que le interesa a Dios es bendecir a su pueblo con lo que tú das a su obra. Y todo lo que hace Dios lo hace para nosotros, porque está enamorado de nosotros. Bendito Dios. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? No era un ser humano. Lo vamos a ver más adelante. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que entonces hay principados, príncipes. ¿Quién sigue de un príncipe? ¿Por qué Cristo le llamó a Cristo príncipe de este mundo? Porque antes era el rey de este mundo. Y cayó cuando planeó el pinochetazo al cielo. Isaías 14, 12 al 14. Subiré. No puedes subir si no estás abajo. Entonces, Él estaba abajo en el planeta Tierra. Dice en Ezequiel 28 que en el Edén estuvo ahí antes de que Adán y Eva estuvieran aquí en ese planeta. Este planeta estuvo ocupado por los ángeles antes que nosotros. Sí lo sabían, ¿verdad? No lo sabían, no chepo. Pues ya lo sabes. Este planeta
fue completamente reestructurado para nosotros, pero ya los ángeles lo ocupaban. Vino un juicio tremendo. Versículo 1 del Génesis, versículo 2, y la tierra estaba desordenada, en estado caótico, en tinieblas y cubierta de agua, y Dios no creó la tierra cubierta de agua. ¿Cuándo se cubrió de agua la tierra? ¿Cuándo las tinieblas? ¿Qué? Cuando Dios creó todo era tinieblas. No, Él es la luz. Las tinieblas entraron a su reino. Las tinieblas no son de Dios. Las tinieblas están asociadas con el pecado siempre, 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 siempre. A las 12 del día, antes de morir Cristo, entre las 12 y las 3, se hicieron tinieblas porque el juicio de Dios estaba sobre su Hijo y Él no quería que nadie se interpusiera. Algo pasó misterioso en la cruz entre el Padre y el Hijo colgado en la cruz gritaba: Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen y por qué me desamparas. Porque era la hora de las tinieblas, era la hora que se le concedía a Satanás querer matar a su Hijo para que llevara el susto de su vida a los 3 días cuando lo resucitara de entre los muertos. Y así permite Dios muchas veces que haya tinieblas en nuestras vidas para que podamos entender qué es la luz. Tú no puedes conocer las tinieblas si no conoces la luz, ni la luz sin las tinieblas. ¿Cómo puedes conocer el amor de Dios si no conoces lo opuesto del amor de Dios? Por eso somos libres para entender la misericordia y el amor de Dios. El príncipe de Persia, esto significa que en los tiempos de Daniel, hace 2600 años, Daniel estaba trabajando como ministro en un reino que ahora se llama Irán, la nación de Irán. En 1935 del siglo pasado se cambió su nombre de Persia a Irán. Entonces, en la Biblia, Irán aparece con el nombre de Persia. Entonces, Daniel estaba en Irán, lo que es ahorita Irán, y Irán o ese principado era un ángel de Satanás que estaba cubriendo el imperio persa, otro cubrió el imperio babilónico, otro el imperio griego, otro el imperio romano, y así la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que Satanás tiene principados que se encargan de las naciones. ¿Y cómo lo podemos nosotros comprobar experimentalmente? Lo podemos comprobar fácilmente. Miren ustedes, cada vez que venimos nosotros de Estados Unidos y volamos a México, Estados Unidos, verde, 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 por todos lados verde. Y pasamos la frontera. Seco, 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 todo. Pobreza, idolatría, paganismo, etcétera, etcétera. Y de ninguna manera estoy yo comparando las naciones, simplemente hago la diferencia. ¿Qué fue lo que causó esta diferencia? Y así te sigues si llegas a Guatemala, Centroamérica, Honduras, El Salvador, ¿verdad? Y a toda América. ¿Y por qué todo el mundo quiere llegar a esta nación que es Estados Unidos? Ya no ahorita, porque ya está ahorita en decadencia esta nación. Pero ¿por qué todo el mundo? Nadie quiere irse a Cuba, nadie se quiere ir a Rusia, nadie se quiere ir a otras naciones. ¿Por qué? Porque es la nación que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la más bendecida por Dios, la mejor vestida, la más rica, militar, económica, socialmente, etcétera, etcétera. Durante casi 70 años Estados Unidos ha sido una nación increíblemente bendecida y todos hablan de el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Cruzarme por el río Bravo, disfrazado de buzo o a ver cómo le hago y al llegar a esta nación ya llegué a Disneylandia, llegué a Reino Aventura. Ya estoy en el milenio, ya estando del otro lado, ya se resuelven todos mis problemas económicos y tengo más esperanzas que estando de este lado. ¿Y por qué de este lado no? ¿Y por qué del otro lado sí? Simplemente la diferencia la hace este libro. Impresionante. Estados Unidos en 1625 fue fundado con la Biblia. Los peregrinos, que se llaman los pioneros, que llegaron huyendo de la persecución de Europa y de Inglaterra, porque el Vaticano los condenó, que si tú eras protestante te mataban, se vinieron huyendo como los refugiados ahorita por la guerra civil de Siria, están invadiendo Europa. Así los cristianos
se vinieron de peregrinos y colonizaron Estados Unidos con este libro. Y a todas las monedas les pusieron In God We Trust. En Dios confiamos. Todas las monedas dicen eso. Tú vas a un jurado, a la corte, que es el máximo tribunal de justicia en Estados Unidos, y no te hacen jurar sobre el Corán, ni sobre el libro de los testigos de Jehová, ni sobre el Veda, ni sobre el Tripitaka, te hacen jurar sobre la Biblia. Desgraciadamente, todo esto está comenzando a ser erosionado por el libertinaje que hay en Estados Unidos y desgraciadamente por el último presidente que está ahorita, que es el primer presidente en toda la historia que declaró esta nación no es cristiana. Es el primer presidente que ha dicho eso, que se ha atrevido a decir eso. El presidente que ha sacado a todo el ejército y está reduciendo las armas nucleares y los barcos y todo, y dejando a Estados Unidos para ocupar un escalón inferior al poder militar que tenía durante 70 años. ¿Y cómo fue colonizado Mexicalpan de las Tunas? Así como en esa tierra llegó la Biblia, de México para abajo llegó el mensaje que no era de la Biblia, sino el mensaje de las religiones nada más. De la religión. Llegó el pobre Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Y todos los que llegaron. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mezclaron en México la religión con el paganismo de los aztecas. Esto se llama sincretismo. Sincretismo, la brujería con la religión. Y se hizo una mezcla donde cuando tú mezclas algo, descompones el origen o el elemento de lo cual está compuesto esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hemos crecido en una Sudamérica de México hasta abajo, ¿verdad? Con demasiado paganismo, con demasiada idolatría, con demasiadas supersticiones, con demasiados temores, y hacemos un Dios de esto y un Dios de aquello y un Dios de esto y el otro, y Dios de los taxistas y Dios de los escaladores y Dios de aquello y Virgen de Zapopan y Virgen de los Lagos y Virgen de etcétera, etcétera. Y su nombre es María, por el amor de Dios. Y es una sola Virgen nada más, la Madre de Jesús. Y comienza la Biblia a entrar a México y comenzamos las vendas a caerse en nuestros ojos y comenzamos a ver la luz. Y esto nos hace más humildes todavía, porque nosotros pertenecemos y todos nosotros, la mayoría fuimos y provenimos de hogares donde nuestros padres no conocieron. Mi padre era religioso, sincero. Y amaba su religión, y hay muchos que aman su religión, pero por ignorancia de conocer la verdad. Y cuando morimos, jamás en la vida, ni mis hermanos ni mis hermanas, nadie en la familia, nunca yo leí la Biblia hasta los 25 años de edad. Nunca, jamás. Conocía la religión nada más. Y este es el mensaje. Todos nosotros y los que nos escuchan somos testigos de Dios. Y si México va a cambiar, le decía yo a mi esposa, si tan solo los gobiernos supieran el beneficio de las iglesias cristianas. Si tan solo los gobiernos supieran que somos los mejores aliados de ellos y que solo a través de la iglesia se puede acabar los robos y la violencia y los secuestros y la prostitución y la drogadicción de los jóvenes, y el gobierno y la iglesia pudiéramos trabajar juntos, no se imaginan a dónde surgiría México y cualquier nación en el mundo, porque es el evangelio de la gracia de Dios lo único que tiene poder para cambiar el corazón humano. Ningún sistema educacional, ni ningún sistema de turismo, ni ningún sistema económico va a cambiar nada absolutamente, porque el pecado está completamente arraigado en el corazón del ser humano y solo la sangre de Cristo nos libra de esta esclavitud. Gloria a Dios. Y para terminar, estos principados tienen también legiones de demonios, porque dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne. La lucha no es entre religión judaica contra el hinduismo, contra el catolicismo, contra el protestantismo. La lucha no es entre nosotros, es sobre criaturas espirituales invisibles que están operando en el mundo invisible y que tienen acceso a nuestros pensamientos. El diablo no sabe lo que tú puedes pensar,
Pero el diablo puede, escucha, fíjate la diferencia, el diablo no sabe lo que pensamos, pero el diablo puede introducir pensamientos en tu mente. Y de acuerdo a lo que tú haces y a tus gustos, si él sabe que te levantas a las 10 de la noche a cenar pizza y ya tienes la hipertensión tremenda, te avienta unas porras tremendas y te comienza a convencer de que no hay ningún problema, que tú puedes seguir así, gordito y gordita como tú estás, no hay ningún problema. Te convence que la Coca-Cola es la mejor de las bebidas, te la pone así con hielos, cloc, 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 refrescante y qué rica sabe. Oye, claro, el pecado es sabroso. El pecado es sabroso, si no fuera sabroso no atraería a nadie. Si no hay atracción, no hay seducción. Entonces, para que haya pecado tiene que haber atracción y seducción. Y cuando somos seducidos, dice Santiago capítulo 1, entonces el pecado da luz a la muerte. ¿Por qué? Porque fuimos seducidos. Y entonces este mundo espiritual, y quería yo detenerme en esta mañana en esto, cómo opera, era importantísimo, está operando en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Y terminamos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, que todos se saben de memoria, ¿o no? Asústame. Si no comienzas a memorizar, hermano y hermana en Cristo, te digo con todo mi corazón, si ustedes no entienden la protección que nuestras mentes necesitan, no vamos a aguantar. Vamos a ser seducidos. Vamos a ser conquistados por el enemigo. Y esta es la razón por la cual dice Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Les ruego por las misericordias de Dios. Número 1, que presentes tu cuerpo. Mis brazos, mi estómago, mis piernas, mis orejas. Preséntame tu cuerpo, pero ya no quiero sacrificios muertos, como los del Antiguo Testamento. En sacrificio vivo. Y en el original griego dice, porque esta es la manera más lógica de agradar a Dios, que es vuestro culto racional. Es la manera más lógica en la que yo puedo agradar a Dios. Venir cada día, Señor, en la mañana, aquí está mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oh Dios, que no habite el pecado en mi cuerpo. No quiero que haya nada acá, en mi alma sucia. Quiero pensamientos, todo, voy a luchar con ellos en el día, voy a tener muchas tentaciones, pero voy a luchar contra ellos. Mi cuerpo tiene que mantenerse limpio. Y brincamos al versículo 2. Mas no cedan a los pensamientos, porque es lo que dice en el original griego, no te conformes a este siglo, o sea, no permitas, fíjate lo que dice en el griego, no permitas que el mundo moldee tu mente. No se conformen a este siglo. No permitas que las modas, las revistas, moldeen las películas o lo que pasa en el mundo. No permitas, no sigas lo que el mundo sigue. No dejes que los pensamientos y la filosofía y lo que ahora está bueno y lo que ahora está malo entre a tu mente. Sino al contrario, transfórmate. Renueva tu manera de pensar. Y es tan importante esto, tan importante, porque la única manera en que cambiemos los virus con los que venimos a Cristo, veníamos todos envirulados. Y los programas que traíamos todos, y muchos que ustedes me escuchan, todavía traen programas. Tú haces lo que haces y tienes los gustos que tienes y hablas lo que hablas porque traes un programa equivocado. No, ese programa que te hace hablar cosas tontas, que te hace pensar con otras cosas, no viene de Dios. Por eso haces lo que haces, porque tus acciones dictaminan tu filosofía y tu filosofía la manera de actuar. Y por eso es tan importante. Y dice ahí, transforma tu manera de pensar y vean ustedes, para que comprobéis cuál sea 3 veces. 1, la buena. 2, agradable y buena voluntad de Dios, que es para ustedes. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Señor, ¿con quién me casaré? ¿Qué negocio puedo tener? ¿A qué iglesia voy a ir? ¿Qué casa debo de comprar? Todas estas decisiones no las vas a tener nunca respondidas hasta que no cambies tu manera de pensar.
Una vez que comenzamos a transformar los pensamientos, vamos a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Es buena porque Él no quiere nada malo contra nosotros. El que nos dio a su Hijo, cómo nos da todas las cosas. Es perfecta porque Dios no puede cometer ningún error con tu vida. Y es agradable porque lo que Dios tiene para tu vida te va a gustar. Yo sé mis pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y de amor, y para darte el fin que tú quieres. Yo sé cuál es el anhelo de tu corazón, hijo o hija que me escuchas. Yo deseo darte eso que quieres en tu corazón, te lo quiero dar. Pero esta es una cosa, tú no me lo has permitido que te lo dé por tu vida, porque no has tomado determinaciones de cambiar tu manera de vivir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque nos has amado con un amor sobrenatural. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Él nos ha entregado lo más precioso que Él tenía, para que no seamos condenados, para que no nos perdamos, para que no seamos arrastrados con la corriente que el mundo lleva, para que seamos salvados de todo mal, para que entendamos su buena voluntad agradable y perfecta y comprendamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero sin santidad nadie puede ver las obras de Dios. En esta mañana muchos de ustedes que nos ven también por la televisión y por los medios de redes sociales, les queremos invitar a que si este mensaje de la Biblia que viene del cielo ha entrado a las fibras más íntimas de tu alma, en este momento en el que tú sabes que es Dios el que quiere tratar con tu vida, ábrele tu corazón. Ya no te resistas. Y si has pecado, esa fue la razón de la sangre de Cristo en la cruz, que a través de esa sangre recibieras tu perdón. Y dile a Dios con todo tu corazón estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que mi vida te ha ofendido gravemente y he comprendido que sin santidad es imposible ser feliz. Creo, Señor, que tu Hijo Jesucristo a los 3 días venció la tumba, se levantó de entre los muertos para darme la esperanza de volver algún día a vivir con Él. Señor Jesús, porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de tu Espíritu para comenzar a vencer mis adicciones, mis pecados y todo aquello que te ha ofendido, y que sea yo una nueva criatura en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén.